Un millonario se enfrenta a un dilema aterrador al hallar a una niña en estado crítico. La gala benéfica había sido un espectáculo brillante. Las luces del salón parpadeaban con un brillo excesivo, reflejándose en los trajes de seda y las joyas que parecían eclipsar a sus portadores. Alejandro, un millonario de mirada fría, se movía entre la multitud con una sonrisa casi mecánica. Los aplausos y las sonrisas se sentían vacíos. Su éxito material solo había alimentado una soledad que se arrastraba como una sombra detrás de él. Al salir, el aire fresco de la noche lo golpeó con fuerza. Se detuvo un instante, intentando sacudir el letargo emocional que lo envolvía. Las luces de la ciudad parpadeaban frente a él, pero todo le parecía distante, inalcanzable. Con una ligera sacudida, se adentró en una calle oscura, donde los ecos de la gala se desvanecieron y se sucedieron ruidos extraños. Fue entonces cuando la vio, una niña, desplomada sobre la acera. Su pequeño cuerpo vulnerable se mezclaba con la sombra, como si hubiera caído de un sueño inquietante. Su corazón se detuvo. La prisa hizo que dejara atrás sus problemas y corriese hacia ella. Al acercarse, notó que su rostro estaba pálido, como si la vida hubiera decidido escape por un instante. Decidido, la tomó en brazos y corrió hacia su auto, un lujo hecho de acero que nunca había visto ante semejante urgencia. El hospital relucía con luces frías, pero el caos en el interior le daba la bienvenida a un mundo de gritos y alarmas. La enfermera tomó a la niña de sus brazos y en un instante Alejandro sintió algo en su pecho que había olvidado. El nudo en su garganta se transformó en un grito silencioso. Cuando el médico salió, la mirada grave de éste lo desarmó. Está en estado crítico. Necesita. Las palabras flotaron con pesadez. Pero Alejandro apenas escuchaba. Debía actuar. En su mente, el eco de décadas de secretos familiares retumbó. ¿Por qué le dolía tanto? Entonces la directora del hospital se acercó con un aire inquietante y le reveló que la niña se llamaba Sofía y era su hija. La revelación sacudió su mundo. Sofía, la hija de Camila, su primer amor, un secreto que su familia había tratado de ocultar rigurosamente. Su padre, el magnate de la industria hotelera, había hecho todo lo posible por eliminar cualquier vestigio de su pasado. No puede salir a la luz, decía. Pero ahora, aquella niña luchaba por su vida. Sofía le pertenecía ahora, retornándole la culpa y el desasosiego al instante. Mientras buscaba respuestas, un frenesí de recuerdos lo inundó. Era como si cada rincón de esa fría sala estuviera cargado de fantasmas. En su mente, el peso de la enorme fortuna y el poder familiar chocaban con la urgencia de rescatar a la pequeña. Se encontró en una encrucijada entre el pasado que había intentado enterrar y el futuro que, si lograba salvar a Sofía, podría redimir su propia existencia. Las alarmas de la sala de emergencias tintineaban, resonando hacia alrededor. ¿Podría superar los secretos y dejar que su humanidad brillara por fin? Alejandro se preparaba para enfrentar a su padre. La ambición ya no era suficiente. Necesitaba salvar a la niña, que había devuelto algo que creía perdido. En el aire, un susurro misterioso se asomaba. Como si Sofía tuviera un secreto de vida que podría cambiarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia,
Tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La mirada de Alejandro estaba fija en la puerta de la sala de emergencias. Cada segundo parecía un año. Las alarmas resonaban en su mente, en sus entrañas. ¿Cómo había llegado a esto? Sofía, su hija, luchando por su vida. En un instante, todo su mundo se tambaleó. La directora del hospital, con esa expresión sombría, lo miró con la gravedad de un relámpago. Alejandro, debemos actuar rápido. Puede que no haya mucho tiempo. Las palabras de la doctora se sentían como un golpe en el pecho. La culpa, el miedo, todo se agolpaba en su garganta. En un rincón de su cabeza, los ecos de su padre resonaban. No puedes permitir que un escándalo arruine nuestro nombre. Pero ya no le importaba. Sofía era real. Su sangre, su legado. Mientras él ansiaba respuestas, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. En la sala de espera, un grupo de personas se aglomeraba. Murmullos de desesperación salpicaban el aire. «¡Es un milagro! ¡Es imposible!», se escuchó entre gritos apagados. Sin aviso, una mujer empujó a la gente y corrió hacia él. Era Camila, su primer amor, la madre de Sofía, con el rostro pálido y un brillo aterrador en sus ojos. «Alejandro, ella no puede ser tu hija», soltó, respirando con dificultad. La afirmación le atravesó el pecho como una bala. «¿Qué estás diciendo? ¡Es una locura!». Ella temblaba, pero había determinación en su voz. «No es lo que crees. El pasado que tanto ocultamos no se va tan fácilmente». Sus palabras flotaban en el aire, llenas de secretos. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era la verdad? Los ojos de Camila ardían con una mezcla de tristeza y furia. La verdad es que ella no es solo tu hija. Es también la hija de Javier, tu hermano. Un silencio pesado se instaló entre ellos como un río estancado. Las palabras la golpearon a él como un martillo. Javier, su hermano, el mismo que había defendido a la familia a toda costa. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Camila seguía, su voz temblorosa. «Javier y yo tuvimos una relación, una que nunca debió existir. Y esa niña es el resultado». Sus ojos, llenos de lágrimas, nunca se apartaban de los de él, buscando algo, quizás el perdón. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Un nudo de traición y rabia se formó en su pecho. Mientras tanto, el pitido continuo de la máquina que monitorizaba a Sofía resaltaba la urgencia de la situación. Alejandro se giró hacia la sala, consciente de que podría perder a la niña antes de entender la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, el temor atravesando cada fibra de su ser. ¿Podía salvarla ahora que todo se desmoronaba? Pero Camila, al borde del colapso, le apretó las manos con fuerza. «Debes dejarlo todo atrás. Esta es tu oportunidad para liberarte de las sombras del pasado y salvar a Sofía». ¿Liberarse? ¿De qué? Su mente nadaba en confusión. Aquella revelación lo acosaba. ¿Podía perdonar?
Más preguntas que respuestas. Las alarmas seguían chirriando, recordándole que el tiempo corría. Las palabras de Camila eran ecos de un destino que no podía aguardar. De repente, el silencio envolvió la sala cuando un grito resonó desde el fondo. ¡Sofía! Un médico apareció, su rostro desencajado, y todo se desvaneció en el caos. Necesitamos que se aparten. Es un código azul. Las palabras cayeron como un mazazo. Alejandro se sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Su vida era un rompecabezas roto, y la pieza más importante estaba al borde del abismo. ¿Podría encontrar la manera de evitar que fuera el final? Olvidó a su padre, a la ambición, a la traición. Solo quedaba una cosa en su mente: salvar a Sofía, la única luz que quedaba en su oscuridad. Y así, a medida que la escena se llenaba de movimiento frenético, una pregunta se posó en su mente. ¿Podría él, pasado, con sus secretos devastadores, convertirse en un camino hacia su redención? El lector queda con esa incertidumbre. La vida de Alejandro estaba a punto de cambiar para siempre. La mirada de Alejandro estaba fija en la puerta de la sala de emergencias. Cada segundo parecía un año. Las alarmas resonaban en su mente, en sus entrañas. ¿Cómo había llegado a esto? Sofía, su hija, luchando por su vida. En un instante, todo su mundo se tambaleó. La directora del hospital, con esa expresión sombría, lo miró con la gravedad de un relámpago. Alejandro, debemos actuar rápido. Puede que no haya mucho tiempo. Las palabras de la doctora se sentían como un golpe en el pecho. La culpa, el miedo, todo se agolpaba en su garganta. En un rincón de su cabeza, los ecos de su padre resonaban. No puedes permitir que un escándalo arruine nuestro nombre. Pero ya no le importaba. Sofía era real, su sangre, su legado. Mientras él ansiaba respuestas, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. En la sala de espera, un grupo de personas se aglomeraba. Murmullos de desesperación salpicaban el aire. ¡Es un milagro! ¡Es imposible!, se escuchó entre gritos apagados. Sin aviso, una mujer empujó a la gente y corrió hacia él. Era Camila, su primer amor, la madre de Sofía, con el rostro pálido y un brillo aterrador en sus ojos. «Alejandro, ella no puede ser tu hija», soltó, respirando con dificultad. La afirmación le atravesó el pecho como una bala. «¿Qué estás diciendo? Es una locura». Ella temblaba, pero había determinación en su voz. «No es lo que crees. El pasado que tanto ocultamos no se va tan fácilmente». Sus palabras flotaban en el aire, llenas de secretos. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era la verdad? Los ojos de Camila ardían con una mezcla de tristeza y furia. «La verdad es que ella no es solo tu hija, Alejandro. Es también la hija de Javier, tu hermano». Un silencio pesado se instaló entre ellos, como un río estancado. Las palabras la golpearon a él como un martillo. Javier, su hermano, el mismo que había defendido a la familia a toda costa. «¿Qué estás diciendo?», balbució, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Camila seguía, su voz temblorosa. «Javier y yo tuvimos una relación, una que nunca debió existir, y esa niña es el resultado». Sus ojos, llenos de lágrimas, nunca se apartaban de los de él, buscando algo, quizás el perdón. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Nudo de traición y rabia se formó en su pecho.
Mientras tanto, el pitido continuo de la máquina que monitorizaba a Sofía resaltaba la urgencia de la situación. Alejandro se giró hacia la sala, consciente de que podría perder a la niña antes de entender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, el temor atravesando cada fibra de su ser. ¿Podía salvarla ahora que todo se desmoronaba? Pero Camila, al borde del colapso, le apretó las manos con fuerza. Debes dejarlo todo atrás. Esta es tu oportunidad para liberarte de las sombras del pasado y salvar a Sofía. ¿Liberarse? ¿De qué? Su mente nadaba en confusión. Aquella revelación lo acosaba. ¿Podía perdonar? Más preguntas que respuestas. Las alarmas seguían chirriando, recordándole que el tiempo corría. Las palabras de Camila eran ecos de un destino que no podía aguardar. De repente, el silencio envolvió la sala cuando un grito resonó desde el fondo. ¡Sofía! Un médico apareció, su rostro desencajado, y todo se desvaneció en el caos. Necesitamos que se aparten. Es un código azul. Las palabras cayeron como un mazazo. Alejandro se sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Su vida era un rompecabezas roto, y la pieza más importante estaba al borde del abismo. ¿Podría encontrar la manera de evitar que fuera el final? Olvidó a su padre, a la ambición, a la traición. Solo quedaba una cosa en su mente: salvar a Sofía, la única luz que quedaba en su oscuridad. Y así, a medida que la escena se llenaba de movimiento frenético, una pregunta se posó en su mente. ¿Podría el pasado, con sus secretos devastadores, convertirse en un camino hacia su redención? El caos lo rodeaba. Los médicos corrían. Gritos llenaban el aire y un sudor frío le recorría la espalda, mientras él se aferraba a la última esperanza. Camila se desvaneció entre la multitud. Su expresión era una mezcla de miedo y desesperación. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero entonces, un hombre alto y delgado apareció, su rostro conocido de una vida pasada. Era Javier, su hermano, con una mirada de súplica. «Alejandro, espera». Pero no le dejó terminar. «Tú eres el último que debería estar aquí». La furia en su pecho era como un volcán a punto de estallar. Sin embargo, el aire se volvió más denso. Javier se acercó, las palabras contenidas. «Escúchame, el tiempo se acaba. Lo que no sabes es que Sofía no es solo un vínculo entre nosotros. Es parte de un secreto aún más oscuro». El latido de su corazón resonaba en sus oídos, mientras los murmullos crecían a su alrededor. «¿Qué otro secreto, Javier?», preguntó a punto de estallar. «La madre de Sofía no solo es Camila. Hay algo en ella, algo que involucra a nuestra familia. Hay más, Alejandro. Y esto se remonta a la herencia que intentabas escapar». Las palabras se enredaron en su mente. Alejandro se tambaleó. Las luces del hospital se movían en su visión. ¿Qué significaba eso? ¿Con quién estaba realmente lidiando? Mientras la confusión crecía, un nuevo grito resonó en la sala. ¡Sofía! Las alarmas sonaban como una sentencia de muerte. La vida de la niña estaba colgando de un hilo. Y de repente la verdad se tornaba más oscura que nunca. ¿El legado que tanto había tratado de evitar se estaba acercando a él? Un nuevo misterio emergía, desgarrando sus entrañas. Todo lo que pensó que sabía se desmoronaba en el aire cargado de silencio, dejando a Alejandro al borde de un abismo del que no encontraba salida. «Claro. Por favor, proporciona el texto que deseas que traduzca y adapte al español».
La mirada de Alejandro estaba fija en la puerta de la sala de emergencias. Cada segundo parecía un año. Las alarmas resonaban en su mente, en sus entrañas. ¿Cómo había llegado a esto? Sofía, su hija, luchando por su vida. En un instante, todo su mundo se tambaleó. La directora del hospital, con esa expresión sombría, lo miró con la gravedad de un relámpago. Alejandro, debemos actuar rápido. Puede que no haya mucho tiempo. Las palabras de la doctora se sentían como un golpe en el pecho. La culpa, el miedo, todo se agolpaba en su garganta. En un rincón de su cabeza, los ecos de su padre resonaban. No puedes permitir que un escándalo arruine nuestro nombre. Pero ya no le importaba. Sofía era real, su sangre, su legado. Mientras él ansiaba respuestas, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. En la sala de espera, un grupo de personas se aglomeraba. Murmullos de desesperación salpicaban el aire. ¡Es un milagro! ¡Es imposible!, se escuchó entre gritos apagados. Sin aviso, una mujer empujó a la gente y corrió hacia él. Era Camila, su primer amor, la madre de Sofía, con el rostro pálido y un brillo aterrador en sus ojos. Alejandro, ella no puede ser tu hija, soltó, respirando con dificultad. La afirmación le atravesó el pecho como una bala. ¿Qué estás diciendo? ¡Es una locura! Ella temblaba, pero había determinación en su voz. No es lo que crees. El pasado que tanto ocultamos no se va tan fácilmente. Sus palabras flotaban en el aire, llenas de secretos. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era la verdad? Los ojos de Camila ardían con una mezcla de tristeza y furia. ¿La verdad? La verdad es que ella no es solo tu hija, Alejandro. Es también la hija de Javier, tu hermano. Un silencio pesado se instaló entre ellos, como un río estancado. Las palabras la golpearon a él como un martillo. Javier, su hermano, el mismo que había defendido a la familia a toda costa. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Camila seguía, su voz temblorosa. Javier y yo tuvimos una relación, una que nunca debió existir. Y esa niña es el resultado. Sus ojos, llenos de lágrimas, nunca se apartaban de los de él, buscando algo. Quizás el perdón. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Un nudo de traición y rabia se formó en su pecho. Mientras tanto, el pitido continuo de la máquina que monitorizaba a Sofía resaltaba la urgencia de la situación. Alejandro se giró hacia la sala, consciente de que podría perder a la niña antes de entender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, el temor atravesando cada fibra de su ser. Podía salvarla ahora que todo se desmoronaba, pero Camila, al borde del colapso, le apretó las manos con fuerza. Debes dejarlo todo atrás. Esta es tu oportunidad para liberarte de las sombras del pasado y salvar a Sofía. ¿Liberarse? ¿De qué? Su mente nadaba en confusión. Aquella revelación lo aposaba. ¿Podía perdonar? Más preguntas que respuestas. Las alarmas seguían chirriando, recordándole que el tiempo corría. Las palabras de Camila eran ecos de un destino que no podía aguardar. De repente, el silencio envolvió la sala cuando un grito resonó desde el fondo. ¡Sofía! Un médico apareció, su rostro desencajado, y todo se desvaneció en el caos. «Necesitamos que se aparten. Es un código azul». Las palabras cayeron como un mazazo. Alejandro se sintió como si hubieran arrancado el corazón.
Su vida era un rompecabezas roto, y la pieza más importante estaba al borde del abismo. ¿Podría encontrar la manera de evitar que fuera el final? Olvidó a su padre, a la ambición, a la traición. Solo quedaba una cosa en su mente: salvar a Sofía, la única luz que quedaba en su oscuridad. Y así, a medida que la escena se llenaba de movimiento frenético, una pregunta se posó en su mente. ¿Podría el pasado, con sus secretos devastadores, convertirse en un camino hacia su redención? El caos lo rodeaba. Los médicos corrían, gritos llenaban el aire y un sudor frío le recorría la espalda. Mientras él se aferraba a la última esperanza, Camila se desvaneció entre la multitud. Su expresión era una mezcla de miedo y desesperación. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero entonces, un hombre alto y delgado apareció, su rostro conocido de una vida pasada. Era Javier, su hermano, con una mirada de súplica. «Alejandro, espera». Pero no le dejó terminar. «Tú eres el último que debería estar aquí». La furia en su pecho era como un volcán a punto de estallar. Sin embargo, el aire se volvió más denso. Javier se acercó, las palabras contenidas. «Escúchame, el tiempo se acaba. Lo que no sabes es que Sofía no es solo un vínculo entre nosotros, es parte de un secreto aún más oscuro». El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras los murmullos crecían a su alrededor. «¿Qué otro secreto, Javier?», preguntó a punto de estallar. «La madre de Sofía no solo es Camila. Hay algo en ella, algo que involucra a nuestra familia. Hay más, Alejandro, y esto se remonta a la herencia que intentabas escapar». Las palabras se enredaron en su mente. Alejandro se tambaleó. Las luces del hospital se movían en su visión. ¿Qué significaba eso? ¿Con quién estaba realmente lidiando? Mientras la confusión crecía, un nuevo grito resonó en la sala. «¡Sofía!». Las alarmas sonaban como una sentencia de muerte. La vida de la niña estaba colgando de un hilo, y de repente la verdad se tornaba más oscura que nunca. Pero antes de que pudiera procesar todo, un estruendo retumbó en la sala. Un grupo de personas irrumpió. Médicos y enfermeras se dispersaron, mientras una figura encapuchada empujaba a todos a su paso. Sin aviso, aquel extraño, con un arma en la mano, gritó: «¡Nadie se mueve! ¡Quiero a la niña! ¡Es mi única oportunidad!». Su voz resonó como un trueno. El impacto fue como una bomba. El mundo de Alejandro se desmoronó. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa persona quería a Sofía? No le importó la rabia hacia su hermano ni los secretos familiares. Se lanzó hacia adelante, pero algo en su interior se detuvo. El hombre encapuchado era alguien más que un simple ladrón. Era un rostro familiar, uno del pasado del que nunca había querido hablar. «Paolo», murmuró, sintiendo como el aire se le cortaba en la garganta. La mirada fría y decidida del hombre le perforó el alma. La conexión revelada entre ellos era un hilo enredado de traición y deseo. «No hagas nada, estúpido», gritó Paolo, mientras todos en la sala contenían la respiración. Las miradas se mezclaban. La confusión y el terror se adueñaban del ambiente. Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de su corazón. ¿Cómo podía ser parte de este desastre? ¿Qué quería realmente Paolo de Sofía? Mientras el caos se desarrollaba, un pensamiento lo invadió. No solo estaba luchando por su hija, sino por un legado de oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos.
Podía salvar a Sofía y al mismo tiempo enfrentarse a los fantasmas del pasado que salían a la luz en ese mismo instante. Las alarmas seguían sonando, pero en el fondo de su mente la desesperación se filtraba. ¿Sería este el final de su historia o el comienzo de una revelación aún más peligrosa? La lucha apenas estaba comenzando y la vida de Sofía pendía de un hilo. ¿Podría soportar el peso de la verdad? El caos lo rodeaba. Los médicos corrían, un torrente de gritos llenaba el aire, y un sudor frío le recorría la espalda. Alejandro se aferró a la última esperanza. La tensión era palpable. El tiempo parecía detenerse. Fue entonces cuando Camila se desvaneció entre la multitud. Su rostro una mezcla de miedo y desesperación, y el suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. De repente, un hombre alto y delgado apareció entre la confusión. Su rostro le resultaba aterradoramente familiar. «Paolo», murmuró, sintiendo que el aire se le cortaba en la garganta. La mirada fría y decidida del hombre atravesó su alma. «No hagas nada estúpido», gritó Paolo, mientras todos en la sala contenían la respiración. Hechos y emociones se entrelazaban como hilos enredados en un tapiz desgastado. «¿Qué quieres de Sofía?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa pero firme. El rostro de Paolo, escondido tras la sombra de su capucha, revelaba una mezcla de determinación y desesperación. «No es solo una niña. Es la clave de todo. La única forma en que podemos salir de esto». Su voz era un grito de auxilio, pero vibraba con un terror que obligaba a Alejandro a escuchar. Mientras el pánico se desbordaba, un estruendo retumbó en la sala. La puerta de emergencias se abrió con fuerza. Un grupo de hombres entró, todos con chaquetas oscuras. Las luces brillaban en sus rostros cegueros, y un silencio helado cayó sobre la sala, roto solo por el pitido de las máquinas. «¡Andando!», ordenó uno de ellos con una voz de trueno. Todos sintonizaban con el nuevo peligro. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», murmuró, el miedo acechando en su voz. La mirada de Paolo se tornó frenética. «Tú no entiendes. Esto es más grande de lo que puedes imaginar. Sofía tiene algo que ellos quieren». Las palabras lo impactaron como un puño. ¿Qué podía tener su hija que atrajera a esas sombras del pasado? Con un movimiento rápido, Paolo se abalanzó hacia él, buscando proteger a Sofía. «No podemos dejar que se la lleven. Lo que ocurrió antes es nuestra única oportunidad para detener todo esto». La sala se iluminó de nuevo, mientras los hombres avanzaban, y el tiempo se aceleró como un reloj de arena volcado. «¡Fuera del camino!», gritaron. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Todos en el hospital estaban en medio de un juego mortal. La vida de Sofía colgaba de un hilo, y de repente un nuevo giro se desató. No solo eran amenazas físicas. «Tú estás involucrado también, Alejandro. Eres parte de esto». Paolo lo miró. Su voz contenía un eco de la verdad que dolía. «¿Qué dices?». Alejandro sintió como el horror se apoderaba de él. «Lo que hemos ocultado, lo que nuestras familias han guardado, nunca lo entendiste. Tienes que recordar. La revelación lo golpeó como una tormenta. ¿Qué es lo que debo recordar? La presión del momento lo aplastaba. Los hombres se acercaban. El terror resonaba en el aire. Pero el verdadero golpe llegó cuando uno de los hombres se quitó la capucha. Era Javier, su propio hermano. «No puedes escapar. Nunca lo has podido».
El impacto de esas palabras lo sacudió hasta lo más profundo. Las piezas del rompecabezas, la relación de su hermano con Sofía, la verdad oculta entre las sombras, se unieron en un giro desgarrador que transformó cada hilo de su existencia. ¿Por qué esto? ¿Por qué Sofía? Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Ahora no solo luchaba por su hija, sino por su propia existencia y la verdad que siempre había temido. Mientras las alarmas sonaban como tambores de guerra, un grito desgarrador resonó. ¡Sofía! Y todo se desvaneció en el caos. ¿Era posible que el legado familiar fuera una carga demasiado pesada para soportar? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, pero el tiempo se acababa. El caos lo rodeaba. Los médicos corrían, el aire se llenaba de gritos y un sudor frío le recorría la espalda. Alejandro se aferró a la última esperanza. La tensión era palpable. El tiempo parecía detenerse. Fue entonces cuando Camila se desvaneció entre la multitud. Su rostro, una mezcla de miedo y desesperación, y el suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. De repente, un hombre alto y delgado apareció entre la confusión. Su rostro le resultaba aterradoramente familiar. «¿Paolo?» murmuró, sintiendo que el aire se le cortaba en la garganta. La mirada fría y decidida del hombre atravesó su alma. «¡No hagas nada estúpido!», gritó Paolo, mientras todos en la sala contenían la respiración. Hechos y emociones se entrelazaban como hilos enredados en un tapiz desgastado. «¿Qué quieres de Sofía?», su voz temblorosa pero firme. El rostro de Paolo, escondido tras la sombra de su capucha, revelaba una mezcla de determinación y desesperación. «No es solo una niña, es la clave de todo. La única forma en que podemos salir de esto». Su voz resonaba con un terror que obligaba a Alejandro a escuchar. Mientras el pánico se desbordaba, un estruendo retumbó en la sala. La puerta de emergencias se abrió con fuerza. Un grupo de hombres entró, todos con chaquetas oscuras. Las luces brillaban en sus rostros severos, y un silencio helado cayó sobre la sala, roto solo por el pitido de las máquinas. «Andando», ordenó uno de ellos con una voz de trueno. Todos sintonizaban con el nuevo peligro. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», murmuró, el miedo acechando en su voz. La mirada de Paolo se tornó frenética. «Tú lo entiendes. Esto es más grande de lo que puedes imaginar. Sofía tiene algo que ellos quieren». Las palabras lo impactaron como un puño. ¿Qué podía tener su hija que atrajera a esas sombras del pasado? Con un movimiento rápido, Paolo se abalanzó hacia él, buscando proteger a Sofía. «No podemos dejar que se la lleven. Lo que ocurrió antes es nuestra única oportunidad para detener todo esto». La sala se iluminó de nuevo, mientras los hombres avanzaban, y el tiempo se aceleró como un reloj de arena volcado. «¡Fuera del camino!», gritaron. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Todos en el hospital estaban en medio de un juego mortal. La vida de Sofía colgaba de un hilo, y de repente un nuevo giro se desató. No solo eran amenazas físicas. «Tú estás involucrado también, Alejandro. Eres parte de esto». Paolo lo miró. Su voz contenía un eco. «De la verdad que dolía». «¿Qué dices?». Alejandro sintió cómo el horror se apoderaba de él. «Lo que hemos ocultado, lo que nuestras familias han guardado. Nunca lo entendiste. Tienes que recordar». La revelación lo golpeó como una tormenta. «¿Qué es lo que debo recordar?».
La presión del momento lo aplastaba. Los hombres se acercaban. El terror resonaba en el aire. Pero el verdadero golpe llegó cuando uno de los hombres se quitó la capucha. Era Javier, su propio hermano. No puedes escapar. Nunca lo has podido. El impacto de esas palabras lo sacudió hasta lo más profundo. Las piezas del rompecabezas, la relación de su hermano con Sofía, la verdad oculta entre las sombras, se unieron en un giro desgarrador que transformó cada hilo de su existencia. ¿Por qué esto? ¿Por qué Sofía? Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Ahora no solo luchaba por su hija, sino por su propia existencia y la verdad que siempre había temido. Mientras las alarmas sonaban como tambores de guerra, un grito desgarrador resonó. Sofía. Y todo se desvaneció en el caos. ¿Era posible que el legado familiar fuera una carga demasiado pesada para soportar? La respuesta estaba más cerca de lo que creía. Pero el tiempo se acababa. Las alarmas seguían sonando como ecos de su angustia, mientras un silencio helado reinaba en la sala. Alejandro no podía apartar la vista de su hermano Javier, el hombre ahora expuesto como él. Arquitecto de un caos que jamás imaginó. No puedes escapar. Nunca lo has podido. Resonaron sus palabras en su mente, repitiéndose como un mantra macabro. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Sofía se había convertido en un objeto en medio de un juego terrorífico? Con pasos firmes, Javier se acercó, su rostro una mezcla de furia y miedo. Lo que hacemos aquí es por ella, Alejandro. Hay cosas que nunca quisiste saber. Las palabras se cernían sobre él, pesadas como una losa. ¿Qué más podría haber ocultado su familia? La verdad amenazaba con destruirlo todo. Mientras Javier hablaba, el caos se desataba a su alrededor. Esto es más grande que nosotros. Ellos vienen por ella. No sabes lo que significa. Pero, antes de que pudiera decir más, un grito desgarrador rompió la tensión. Un médico salió corriendo, pálido, agitando los brazos con desesperación. ¡Código rojo! ¡Necesitamos ayuda aquí! Alejandro sintió que todo se oscurecía mientras la realidad lo golpeaba. Sofía estaba en peligro. Y no solo eso. Aquello era una lucha por algo más grande que su sangre. Con movimientos veloces, los hombres de chaqueta oscura se acercaron, cada uno de ellos con miradas decididas. Y de repente, en medio del clamor, el rostro de uno de ellos se iluminó con reconocimiento. ¿Tú? ¿Eres realmente tú?, murmuró. Y Alejandro sintió que el aire se le cortaba. El hombre se acercaba. Las luces del hospital iluminaban su cara. Era su antiguo socio. Un nombre del pasado que había anhelado olvidar. Miguel. Las memorias se arremolinaban y con ellas el remordimiento. Miguel era alguien que conocía sus secretos, alguien que había sido parte de sus decisiones más oscuras. Miguel, ¿qué haces aquí? Alejandro apuntó, su voz temblorosa entre la preocupación y el enojo. ¿Cómo te atreves? Esto no es tu lugar. ¡Escucha! Miguel lo interrumpió, su tono urgido. Sofía no es solo una niña. Ella tiene algo que ver con la herencia de la familia. Algo que tú, que Javier, no comprenden. Su nacimiento fue parte de un acuerdo, de un pacto que nunca debió hacerse. El rostro de Javier se retorció, revelando la profundidad de los secretos que habían mantenido en la sombra. Alejandro sintió su corazón latir con mayor fuerza. ¿Qué pacto? ¿Qué había hecho su familia? Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax,
Un estruendo ensordecedor interrumpió sus pensamientos. La puerta de emergencias se abrió con un empujón violento, y en el umbral apareció un grupo de hombres encapuchados, armados y con una mirada feroz. Alejandro sintió que su mundo se detenía. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!, gritaron, el tono de su voz clamando autoridad. Fue como un golpe a su estómago. Su hija estaba en una camilla. La vida pendía de un hilo y ahora todo giraba alrededor de esta invasión. Entre el bullicio de gritos y corisiones, la figura de Paolo tomó forma a su lado. Un torbellino de decisiones difíciles. «No tengo tiempo para esto», gritó Paolo, y algo en sus ojos reflejaba un destello de desesperación. «¿Qué haces, Paolo?» Alejandro se voló al instante, incapaz de entender el enredo que se formaba. Todo lo que pensó que sabía se desmoronaba frente a él. «¿No lo entiendes? Sofía es nuestra única esperanza de acabar con todo esto». Su rostro estaba en llamas de acto desesperado. Pero el caos estalló en ese momento. Un médico, envuelto en una bata blanca, fue arrastrado hacia adelante por uno de los hombres encapuchados. Su mirada estaba llena de terror. ¿Qué es eso? ¿Por qué han venido?, preguntó, con el sudor resbalando por su frente. Una respuesta: no. Llegó, mientras el pitido del monitor se transformaba en un grito alarmante. Alejandro sintió que todo se reducía a una elección irrevocable. Alejandro, la vida de Sofía está en tus manos ahora. El legado, los secretos, todo se decide aquí y ahora. Aquel grito de Paolo reverberó dentro de él, girando en un remolino de emociones que arrasaban su corazón. El estallido de gritos se mezcló con el zumbido voraz de la verdad. Y una decisión se apresuró a batirse en su mente. ¿Podría salvar a Sofía y al mismo tiempo enfrentarse a la oscuridad que había acechado su vida? La presión aumentaba. El tiempo corría y el grito profundo de su hija resonaba en su alma. En un instante, abrumador, un disparo resonó en la sala y una nueva verdad se reveló, transformando todo. El rostro de Javier se desvaneció y Alejandro comprendió que tal vez la traición era más profunda de lo que jamás imaginó. La historia apenas estaba comenzando, y con ese disparo, su mundo cambió para siempre. El caos se desató en la sala. Las luces titilaban, las alarmas sonaban como si fueran gritos de advertencia. Alejandro sintió que su pecho iba a estallar. Todo lo que había creído entender parecía desmoronarse a su alrededor. La figura de Javier brillaba como un faro oscuro en medio de la tormenta. No puedes escapar. Nunca lo has podido. La voz de su hermano retumbaba en su mente. ¿Cómo? Un eco sin retorno. «¡Quítate de mi camino!», gritó Alejandro, buscando a Sofía, que ahora era como un pequeño faro entre la niebla de confusión y desesperación. Pero el tiempo no se detenía. Miguel, su antiguo socio, también estaba ahí. Cada palabra suya era un tirón hacia el precipicio. «Tienes que recordar». Entonces sucedió. Un disparo resonó en la sala, y el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió un borrón. La visión de Alejandro se tambaleó. El destino lo había golpeado, como si el universo hubiera decidido que era suficiente. Un grito desgarrador salió de los labios de Camila. «¡Sofía!», y el mundo de Alejandro se fracturó. El pánico envolvía el aire como una niebla densa. La figura encapuchada de Paolo, en medio de esa locura, se tambaleó.
Su rostro se tornó pálido, como si en un instante recordara el horror de lo que había desencadenado. Pero en la fracción de segundo antes de caer, levantó una mano y en un movimiento desesperado apuntó al centro de la sala. «¡Detente!», espetó. Alejandro vio como uno de los hombres encapuchados retrocedió, su mirada llena de terror, no hacia ellos, sino hacia una figura en la esquina. «No, no deberías estar aquí», murmuró. El sudor resbalaba por su frente como gotas de lluvia en una ventana, pero la luz reveló a alguien que todos habían dado por muerto. Lucía, la madre de Alejandro. «¡Mamá!». Alejandro se quedó paralizado. La imagen de Lucía era un eco de otra vida, una vida que su familia había enterrado hace mucho tiempo. Un silencio ahogado cayó sobre la sala, y todos los ojos se centraron en ella. Tú no debías haber vuelto», dijo Javier, como si una tormenta hubiera irrumpido de repente en un día soleado. «Era la única forma de proteger a Sofía», respondió Lucía, con una fuerza que sorprendió a todos. «Ella es más importante de lo que creen. Tiene que conocer la verdad». Las palabras cargadas de significado golpearon a Alejandro como un rayo. La verdad. ¿Pero cuál verdad? El pensamiento retumbaba en su cabeza. Mientras las preguntas se agolpaban, el sonido de un llanto se alzó en el aire. El llanto de Sofía. En ese momento, la atención de todos se centró en la niña, que estaba a punto de despertar de su letargo. La sala parecía contener la respiración. «¿Qué quieres decir con que Sofía tiene que conocer la verdad?», preguntó Alejandro. Su voz se quebró al borde del pánico. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Qué conexión tenía con todo esto? La mirada de Lucía era intensa, como si supiera que estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. «Lo que estoy a punto de decir puede destruirnos a todos», continuó Lucía. Su voz resonaba como un eco en la sala vacía. «Sofía no solo es tu hija y la hija de Javier, es el resultado de un pacto que no solo involucra a nuestras familias, sino a quienes nosotros creíamos que eran amigos». Con cada palabra, Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La revelación se tambaleaba ante él, y el horror lo invadía como un maremoto. Las relaciones que había conocido se desmoronaban. Sofía era más que una niña. Era el recipiente de secretos que habían gestado sus vidas en un ciclo interminable de dolor y traición. En ese instante, un rayo de comprensión atravesó su mente. ¿Qué era lo que realmente sabía sobre su familia? ¿Cuánto había sido contaminado por el miedo y el desprecio por un pasado que nunca había querido enfrentar? La confusión se elevaba mientras su corazón latía. Con fuerza, Sofía pudo haber sido el hilo que unía todo, pero también podría ser la chispa que provocara la explosión. El momento era decisivo. ¿Cómo enfrentar la verdad y proteger a la única luz que le quedaba en su vida? La sala se convirtió en un campo de batalla de emociones. El caos continuaba, pero algo había cambiado. La verdad se alzaba, y Alejandro se encontraba en la encrucijada de un futuro incierto. ¿Podría soportar la carga del legado que examinaría su vida para siempre? ¿Y qué haría con su hija en medio de todo esto? La respuesta en su corazón resonaba como una guerra, una lucha que apenas comenzaba. Alejandro contempló a su madre, Lucía, y el caos. Pareció encogerse a su alrededor. Todo lo que había creído conocer revoloteaba en su mente como un torbellino. ¿Qué quieres decir con que Sofía es parte de esto?,
La pregunta salió de sus labios con la urgencia de un grito ahogado. Ella es el símbolo de un pacto que nunca debió hacerse, dijo Lucía, su rostro una mezcla de determinación y tristeza. Su vida está en juego, Alejandro, y no solo en esta sala. Está en el centro de algo más grande, un secreto que podría destrozar a nuestra familia. Las alarmas seguían sonando, y el llanto de Sofía reverberaba en la distancia. Esa pequeña anotación de esperanza y dolor, la imagen de su niña en una camilla, se entrelazaba con la de aquellos hombres que llevaban consigo la historia de sus vidas. El miedo se cernía sobre él como una nube oscura. Javier se acercó. Sus ojos reflejaban una culpa profunda. Alejandro, es verdad. Lo que siempre hemos ocultado nos ha perseguido. Sofía no solo es nuestra prima, es el resultado de decisiones que nunca tomamos. Decisiones que nuestros padres hicieron. No puedo entenderlo. No puedo. Sofía necesita atención ahora. Alejandro estaba al borde de los nervios. Las miradas se cruzaron. El tiempo no era un aliado. Se desvanecía rápidamente. Era un juego de vida o muerte. Y sintió la presión en su pecho aumentar. De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Un médico corrió, lleno de pánico. ¡Código azul! Necesitamos a todos fuera. Los hombres armados se movieron cuestión de instinto. Las ventanas se cerraban. Las puertas quedaban bloqueadas y las posibilidades comenzaban a desmoronarse. ¡No se muevan!, ordenó uno de ellos. Y en eso un susurro se coló entre el bullicio. Era Camila. Debemos salir de aquí. Sofía es nuestra única esperanza para acabar con esto. Su voz se sentía como fuego, mientras los demás la miraban con confusión. ¿Cómo podía saberlo? ¡Mamá, por favor! Lo que sea que haya hecho Javier no tiene nada que ver con Sofía, dijo, rogando. En su mirada la súplica brotaba como un faro. ¡Eres su única salida! Déjanos intentar salvarla. Mientras el clamor crecía, Lucía intercedió. Alejandro, el futuro de nuestra familia está en juego. Sofía merece saber la verdad y debe decidir su destino. ¿Qué? ¡Es solo una niña! La impotencia lo consumía. Pero ahí estaba la verdad, tan palpable como el aire que respiraba. Su sangre se agolpaba en sus venas. Esa herencia de secretos oscuros comprometía el futuro. En ese instante comprendió que no podía huir de su legado, que debía enfrentarlo. La mirada decidida de Sofía, aún escalofriante, brillaba en su mente. Las decisiones se apilaban como un rompecabezas. ¿Dónde encajar cada pieza? ¿Cómo hacer que la verdad se ilumine en medio de la oscuridad? La vida de ella pendía de un hilo, y cada segundo contaba. ¡Salgan todos ahora! El tono del hombre armado había cambiado. Su mirada se centraba en el caos, en la posibilidad de perderlo todo. Sin dudarlo un segundo más, Alejandro dio un paso adelante. Lo que mi familia ha hecho, lo que sea, yo me encargaré de ello. No puedo dejar que Sofía sea un trofeo más en esta guerra. Se volvió hacia su madre. Este es el momento. No voy a dejar que sufra. Los murmullos aumentaban. La multitud contenía la respiración. De pronto, un destello de luz iluminó el espacio y el tiempo se detuvo. La conexión en el aire chispoteó, mientras el pasado y el presente comenzaban a entrelazarse en un hilo frágil. Entonces vamos, de acuerdo, enfrentémoslo juntos, dijo Camila, su voz resonando entre los gritos. La decisión estaba tomada. Un rayo de esperanza,
Un intento desesperado por el futuro, y aún existía la posibilidad de rescatar la luz de Sofía. Mientras se unían, las sombras se disipaban lentamente. La historia apenas comenzaba, y el deseo de cambiar el rumbo de todo, de redimir una vida, ardería eternamente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fanáticos apoyan al canal con sus acciones.